Muy buenas tardes, compañeros, docente ingeniero Noroña. Vamos a realizar una exposición con los temas de Con los temas de... inyección a diésel, inyección a gasolina. En este caso voy a tratar sobre la inyección de multipunto, donde primero tenemos la tensión del inyector. Un sistema de inyección multipunto tiene un inyector por cilindro alimentado por un riel común que se le denomina y también un regulador de presión de riel que mantiene una presión constante. La cantidad de combustible inyectado depende únicamente de la duración de la inyección. En este caso, utilizamos un osciloscopio donde tenemos cuatro terminales de salida. En la primera terminal sacamos una señal que lo conectamos directamente al inyector y aterrizamos a tierra para que empiece a diagnosticar o darnos la señal indicada. En este caso, el pico de la onda nos indica el abierto y cerrado del inyector. Tenemos la inyección multipunto de la corriente del inyector o el amperaje que se lo denomina. Bueno, el propósito de esta prueba es evaluar el funcionamiento de un inyector de puerto multipunto en función del flujo de corriente, la respuesta y la formación durante las condiciones de funcionamiento del motor. Para realizar esta prueba tenemos una pinza perimétrica y solo necesitamos una salida del osciloscopio que nos da como resultado la curva indicada. Tenemos también un versus, como se lo denomina, entre el voltaje y la corriente del inyector, donde utilizamos las dos salidas de nuestro osciloscopio, indicando por una señal el voltaje y por otra el amperaje con la pinza perimétrica. Tenemos la inyección monopunto, que la inyección monopunto o inyector de corriente, se lo denomina así por el diseño, donde la principal ventaja es más para un carburador que se lo puede emplear con un sensor lambda para garantizar que se mantenga el control del circuito cerrado. Sin duda, el sistema multipunto garantiza que el motor del vehículo tenga una mayor potencia con menos emisiones de escape. De la misma manera, como estamos midiendo la corriente, solo utilizamos una pinza perimétrica donde la colocamos en la salida de corriente de nuestro actuador, dándonos la siguiente curva característica. Tenemos lo que es inyección directa de gasolina, que lo primero que vamos a hacer es una correlación entre el voltaje del actuador. Necesitamos dos salidas de nuestro osciloscopio. Con una salida conectamos el positivo y con la otra conectamos al negativo, indicándonos el voltaje de nuestro actuador o de nuestro inyector. Tenemos lo que es la corriente de nuestro inyector, que solo necesita un amperímetro para realizar esta curva característica. Que los inyectores GDI, por sus siglas, pueden suministrar combustible con patrones de pulverización complejos y proporcionar múltiples inyecciones por carrera de compresión. Además, el combustible se puede mantener desde el volumen del cilindro hasta muy cerca del punto de inicio. Eh, para ya ir culminando, tenemos lo que es la inyección directa de gasolina entre el voltaje y la corriente del inyector, donde utilizamos tres canales en nuestro osciloscopio para medir las dos líneas principales, el voltaje y la que continúa nuestra corriente. La computadora es la que se encarga de abrir y cerrar el tiempo del inyector y esto ocurre que se vean esas características de las curvas. A continuación, mi compañero Lee. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es sobre inyectores diésel, basado en inyectores diésel. Bueno, lo que sabemos de inyectores diésel es que hay varios, pero los tres principales o los que encontramos son el Common Rail, que tiene una orientación adicional. Suministra combustible atomizado directamente a la cámara de combustión y depende de la sincronización y la cantidad de inyección son controladas por el módulo de control del motor,
que sería la SM. Los inyectores de solenoide diésel de riel común se pueden accionar independientemente del mecanismo generador de presión, a diferencia de sus contrapartes, dentro de los sistemas de bomba distribuida o inyector unitario. Es decir, que el pump duce o PD solo puede funcionar dentro de periodos de alta presión o de bombeo. Las notas de formas de onda que nos da en el escáner serían: comienza con la corriente máxima, que es en el rango de 16 a 18 amperios para abrir el inyector, y con el motor al ralentín hay una o dos inyecciones piloto o una inyección principal. Los eventos de inyección piloto y principal tienen una fase adicional de menor corriente, que modula entre de 12 a 14 amperios. Esta corriente de retención mantiene al inyector en su posición abierta. La información técnica del mismo sería que del Common Rail es la característica estándar del nuevo vehículo de motor diésel, ya que mecánicamente es similar al tipo de inyección directa que se está utilizando durante varios años. Ya no depende de la presión de combustible para activar el inyector, y en lugar se controla electrónicamente el tiempo y la duración de apertura del inyector como un inyector en gasolina. La versión 3 del inyector CDI se diferencia mucho de la descrita en el tema anterior. Tiene 7 orificios, tiene 1600 bares de presión y un electroimán potente que provoca una activación más rápida del inyector y un menor consumo de la corriente. Tenemos otro que sería inyectores Delphi, que son, bueno, a reconocer al instante por su diseño delgado y un tipo lápiz, y las conexiones de cableado con multiconectores son como tipo pinza. Se encuentran en vehículos de fabricantes como la Ford, el Renault y la Nissan, y tiene funcionamiento de inyector que es controlado por el módulo de control electrónico, que sería la SM, o módulo accionar del inyector, la IDM. Puede variar mucho del fabricante a otro, incluso se utilizan los mismos inyectores DEFI entre los mismos fabricantes, algunos. Inyectores de la unidad piezomecánica. Los inyectores de la unidad piezomecánica están ubicados en la culata, y el cableado atraviesa un multiconector circular situado en la parte posterior de la culata, hasta cada uno de los inyectores individuales. Son distintos a los inyectores como Red, en el sentido de que la alta presión de combustible se genera por un balancín adicional, que va desde el árbol de levas y actúa directamente sobre los inyectores, por lo que no hay bomba de alta presión, y estos inyectores pueden funcionar a través de una amplia gama de presiones que serían entre 130 a 2200 bares. Inyector de PD unitario y utilización de una abrazadera corriente baja de 0 a 60 amperios y de 2 terminales BNC. Como muestra en la gráfica, hay tres esquemas, que sería canal A, canal B y canal C. Lo que muestra la corriente A, que sería el inyector, se aumenta desde 0 hasta alrededor de 15 amperios, y que hay una breve interrupción antes de continuar, subiendo desde 17,5 amperios, y la corriente del inyector se mantiene durante un corto periodo antes de reducirse a unos 11 amperios, para después pasar a la fase de impulsos múltiples, que sería el canal B. Muestra el circuito cargado al inyector. Cuenta que los inyectores se conmutan en vivo. El punto inicial de la inyección, la tensión de la alimentación del normal suministro de la batería es de 14 voltios. La tensión de alimentación se modula para crear las fases de inyección durante toda la duración del inyector, de alrededor 2 milisegundos. Y el canal C muestra el circuito de tierra del inyector. Al final del periodo de inyección, cae la tensión en las bobinas electromagnéticas del inyector, y puede verse como este voltaje inducido aumenta alrededor de 50 voltios. Esta es la imagen del inyector PD unitario, que ese sería el esquema, y eso sería todo, creo.
Listo, muchas gracias por la Gracias. apertura. Hasta la próxima.